La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Hoy es 6 de diciembre, 97 años hace, ocurrió una masacre de miles, no se sabe el número cierto, más de 1000, decía el embajador de Estados Unidos en esa época en cable a su gobierno, analizar por qué sucedió, por qué dieron la orden de matar, por qué una masacre de esa inmensa dimensión, por qué a través del Estado colombiano y por qué el Estado colombiano de ese entonces y su presidente les pareció lo correcto matar trabajadores en Colombia en las bananeras del Magdalena, cosa que ha ocurrido durante décadas después. Por eso los invito al acto que tendremos ahora en el Parque Central, Centenario, y espero verlos allá. Aquí venimos a entregar en este mismo día, 97 años después, en otro tipo de gobierno, con otro tipo de ejército, con otro tipo de intereses diferentes a las de una multinacional que se enriquecía con el banano a partir de la sangre trabajadora. Hoy nuestro interés en el gobierno actual es que tengamos un país más justo. Para eso hicimos una reforma laboral que eleve el salario real de trabajadoras y trabajadores, que logre que las personas que no tienen ese tipo de trabajos también puedan obtener ingresos a través de créditos asociativos más baratos, a través de incentivar la producción. Esta carretera de, aquí dice 6,3 kilómetros, tiene que ver con un grave problema que se da alrededor de lo que hemos venido llamando la crisis climática. El mar eleva su nivel, es cada vez más alto. Eso traerá consecuencias a lo largo de toda la costa del Caribe colombiano. Pero en este lugar exactamente provoca el daño de la carretera, una carretera que causó mucho daño ambiental en el pasado cuando separó la ciénaga del mar completamente, provocó la muerte de manglares por cantidades inmensas en el Parque de Salamanca. El gobierno de Turbay, Ayala, fue el que ocasionó ese desastre ambiental. Poco a poco se fue superando y ahora tenemos otro desastre ambiental, ya no producido por la carretera, sino sobre la carretera. El mar tumbará la carretera. Se está tratando de reparar con obras, olvidando que la ingeniería humana no domina la naturaleza, lo cual nos lleva a otra concepción de la ingeniería, lo cual nos lleva a pensar el territorio de manera diferente. ¿Qué consecuencias tiene sobre la ciénaga el alza del nivel del mar? Es algo que la Universidad del Magdalena, a través de sus estudios, debería entregarnos como insumo para la toma de decisiones políticas. ¿Qué pasará con los pescadores, con las familias que viven de la pesca? ¿Qué pasará con los niveles de pobreza? ¿Qué pasará con la salinización de ríos y quebradas? Se le denomina así porque el mar al subir entra con lenguas de sal sobre lo que hoy consideramos agua potable, etcétera. La crisis climática es el principal problema de la humanidad. Se causa por el incremento mundial, no es un problema local, no lo podemos solucionar aquí, del petróleo, del carbón y del gas. Esta región es exportadora de carbón, de las más grandes del mundo,
ese carbón en las fábricas, en los aparatos industriales del mundo donde se vende, se convierte en un gas como el petróleo, que se llama gas efecto invernadero, calienta el planeta, los días se vuelven más calientes y el efecto es un cambio de los ciclos del agua a escala mundial que provoca lo que llamamos la crisis climática. Se derriten los hielos en el polo norte, en el polo sur, y esos hielos elevan el nivel del mar y llega hasta aquí. Quien lo dijera, algo que sucede en el extremo polar afecta aquí y en todo lugar que se llame costa. Entre más y más petróleo a la atmósfera, más y más carbón a la atmósfera, más se eleva el nivel del mar, más fuertes son los huracanes, más intensas son las sequías, más intensas son los veranos, los inviernos y sus inundaciones, etcétera. Las consecuencias, y los invito a estudiar este tema porque tiene que ver con la vida de nuestros hijos y de nosotros mismos, pues pueden llevar a la extinción humana, dicen los científicos. Detener la crisis climática significa un cambio del sistema económico mundial, lo he dicho, pero mientras eso se logra, dado que no es aquí donde están las grandes emisiones, tenemos que adaptarnos. La adaptación, entre más pase el tiempo, será más y más costosa. Y esta obra que estamos haciendo aquí es una forma de adaptarse, que no es más sino meterse un poco más adentro de la costa y hacer perdurar un poco más la vía. Y en esa medida, para el bienestar de las familias que habitan Santa Marta, Barranquilla y los lugares intermedios, pues entregamos esta obra que ha costado más de 400.000 millones de pesos. Imagínense ustedes cuánto costaría un plan completo de adaptación de la población a la crisis climática solo en el Magdalena. Porque no es solo vías, tienen que ser casas, tienen que ser instituciones públicas las que se tengan que mover, tiene que ser otro tipo de arborización en las ciudades, etcétera. No me voy a extender en este tema, solo quiero dejarlo como análisis sobre nuestro presente y nuestro futuro. 400.000 billones, entonces, son un importante aporte de inversión. Aquí hemos reactivado trabajo, aquí hemos reactivado economía. El primer proyecto para construir la variante, me dicen aquí, se estructuró para empezar a estudiar mediante un contrato en el 2016 y finalizó en el 2022 en el gobierno Duque. Hay que ayudar, hay que decirlo. Y el segundo tiene que ver con mi gobierno, empieza en el 22 y tiene una vigencia hasta el 28. ¿Qué falta? Los viaductos sobre la Ciénaga. No se harán en mi gobierno, hasta ahí llegamos, pero esos viaductos deben quedar muy bien hechos para no repetir el error que hubo en el pasado, es decir, para que las aguas fluyan y no tengamos un deterioro ambiental peor del que ya existe en la Ciénaga. A mí me gustaría que en el Palacio, en la Casa de Nariño, como le llamen, se organizara una reunión de asociaciones de pescadores de la región con el presidente de la República y los ministros que tengan que ver para estudiar más a fondo las medidas que en estos meses hay que tomar para recuperar la Ciénaga y lograr que los niveles de vida no decaigan más de lo que hay, porque uno de los lugares con más pobrezas es precisamente esta región de aquí hacia Barranquilla. Se han hecho otra serie de obras que no quiero que queden inconclusas. Se ha mejorado el aeropuerto para mejorar los turismos, se ha abierto y mejorado los aeropuertos más pequeños de Plato y Las Flores en el Banco. Hemos empezado y tiene vigencia futuras
una desalinizadora, que es un método nuevo para adquirir agua potable del mar. No estamos ya pensando en fuentes altas por los problemas ambientales que eso conlleva, de tal manera que, y existen ese tipo de desalinizadoras, puedan incluso dotar en los pueblos de la costa, propiamente de la costa, de agua potable al 100%, al menos los núcleos urbanos. El tema Santa Marta lo iniciamos, pero en general debería haber un plan caribeño. La Guajira sí que necesita de este tipo de salida, de tal manera que usemos el mar como agua potable. Si nos trae una afectación negativa, y el mar nunca es negativo en sí mismo, también nos trae unos aportes positivos como la comida, la nutrición y el agua potable. Bien, queda aquí inaugurada entonces la variante de Ciénaga. Espero que solucione problemas inmediatos y futuros de la población del Magdalena. Les agradezco su presencia, gracias por acompañarme y los espero en el acto de conmemoración de una masacre lamentable, pero que tiene que ver con de qué manera se ha manejado, el gobierno ha manejado la fuerza de trabajo y de qué manera podemos construir justicia social y paz en el presente y en el futuro de Colombia. Gracias, muy amables a ustedes. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.